Hola a todos. Cerramos estas 13º jornadas de Egiptología de Valencia con uno de los proyectos que más larga duración están teniendo en Egipto, en la zona del Medio Egipto. Tenemos a la codirectora del proyecto Oxirrinco, el Benhassa, la antigua ciudad de Per Mediet. Tenemos con nosotros a Esther Pons. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esther Pons Mellado es doctora en Historia y Arqueología por la Universidad Central de Barcelona y hizo su tesis doctoral relacionada con los metales en el Antiguo Egipto. Es así, ¿no, sí, Esther? Es así. Actualmente pues, es la conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, y además pues, es la codirectora del proyecto de la misión arqueológica Oxirrinco, el Benhassa, en Egipto. Además es comisaria en numerosas exposiciones y tiene numerosas publicaciones. Bueno, estamos aquí precisamente para que Esther nos explique de qué va el proyecto Oxirrinco. Oxirrinco, el Benhassa, que es una antigua ciudad, muy antigua ciudad del Antiguo Egipto, que se llamaba Per Mediet y fue la capital del 19º nodo en el Antiguo Egipto. Está aproximadamente pues, sobre unos 190 kilómetros al sur del Cairo, ¿es así? Sí, ¿no? es así. Bueno, este año el proyecto Oxirrinco cumple 30 años de excavaciones en ese lugar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir más o menos del proyecto? Haznos una pequeña introducción de lo que nos vas a hablar aquí. Bueno, ahora, pues yo voy a centrar sobre todo pues eso, en hablar esos 30 años, a ver si en esta hora y media me da tiempo, pues para hablar qué es lo que hemos llevado a cabo, las investigaciones arqueológicas y los resultados que nos han dado desde el año 1992, que fue cuando tomó la dirección el doctor Padró de la Universidad de Barcelona, que lo hizo hasta el año 19, y luego ya la codirección la cogimos mi compañera, la doctora Maite Mascort, y yo misma. Entonces, Oxirrinco es el cuarto yacimiento más grande que hay en Egipto actualmente, y bueno, lo tenemos separado por áreas. Yo me centraré en las conferencias en una primera parte hasta el año 2018 y luego del 2018 hasta el año pasado, el 2022, porque abrimos un nuevo sector que nos ha dado también unos resultados muy satisfactorios y únicos hasta ahora en Oxirrinco y en Egipto en algún caso, como veremos. Y entonces, bueno, lo tenemos dividido en varias secciones, pero quizás el área más grande es la necrópolis alta, sí, que abarca un amplio marco cronológico desde la época saíta, que es el 664 antes, la dinastía 26, sí, hasta la época cristiano-bizantina, que es mitad del siglo VII, que es cuando se produce la invasión árabe en Egipto, y por supuesto incluyendo el periodo persa y el periodo grecorromano. Abarcáis muchísimo. Y es muy importante sobre todo el periodo grecorromano porque vamos a ver el sincretismo que hay entre las culturas, como tanto tolemaicos como romanos se adaptaron a las costumbres egipcias en muchos casos, pero también trajeron otras costumbres que nosotros lo vemos en la necrópolis, claro, de Oxirrinco, y como después, con la llegada del mundo cristiano, todo ese tipo de enterramiento funerario se rompe y hay otro tipo, que es el que conocemos nosotros actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, qué tipo de hallazgos, cómo se enterraban, qué tipo de equipamiento funerario tenían los individuos. Vamos a ver sarcófagos de piedra con mucha inscripción, pues todo el equipamiento, los vasos canopos, los usetis, los amuletos, claro, las esculturas de bronce, en fin, todo claro, eso. Y cartonajes, abarcamos mucho, que afortunadamente pues es un yacimiento muy rico porque ya lo era muy importante, la capital del 19 nomo del Alto Egipto, pero cuando llegó la dinastía tolemaica, la dinastía alágida, que fundaron Alejandría, Oxirrinco fue la segunda capital de Egipto, la más importante, y entre ellos hubo mucha relación, y eso nosotros lo vemos en la manera de representar la muerte y cómo la hacen. Bueno, y luego los papiros, que se hizo muy importante cuando se descubrieron los más de 100.000 papiros. 100.000 papiros, sí, impresionante. Y ahora que nosotros no habíamos encontrado en muchos años ningún papiro, en estos últimos años, por eso he querido separar la conferencia de esta manera, en estos años estamos encontrando papiros ya. Muy bien, Esther, estamos impacientes por oírte ya la ponencia, y con esta ponencia pues cerramos
las conferencias, estas 13º conferencias, que os recuerdo este año es el 20 aniversario del Instituto Valenciano de Egiptología y claro, pues hemos querido hacer este pequeño homenaje a las misiones arqueológicas españolas en Egipto. Pues muchísimas gracias y desde luego felicidades y que digamos, como dijo la canción de Serrat, dentro de hoy se cumplen 20 años que cumplimos, así que espero que eso continúe. Gracias por vuestra pasión y vuestra profesionalidad, porque pues estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Nada, pues nada, vamos a la conferencia. Vamos allá. Bueno, hola, buenos días a todos y bueno, sobre todo muchas gracias, África, por esta presentación. Y antes que nada quería agradecer al Instituto Valenciano de Egiptología el que me haya dado la oportunidad de mostrar el yacimiento de Oxirrinco, los hallazgos, descubrimientos, investigaciones que hemos realizado a lo largo de estos 30 años. Bueno, yo no llevo 30, pero bueno, casi estoy por ahí. Y desde luego también desde aquí, aunque luego también lo diré, quiero agradecer a todo el equipo de Oxirrinco por su trabajo, su profesionalidad, su paciencia y su pasión en este proyecto, ¿no? Bueno, el yacimiento arqueológico de Oxirrinco, el año pasado hicimos 30 años, empezamos en el año 1992, está situado a 190 kilómetros al sur del Cairo y les he puesto una fotito del pueblo porque esto es lo que nosotros vemos desde la casa donde dormimos y desde la excavación. Hasta el año 2011 podíamos ir perfectamente, no teníamos, está como a eso, unos 2 kilómetros, podíamos ir perfectamente campo a través, no teníamos ningún problema. Oxirrinco es una excavación prácticamente de mujeres, tenemos algún hombre, también lo dejamos entrar, pero casi todos por casualidad son mujeres. Y nunca habíamos tenido ningún problema, ni hemos tenido, pero en el año 2011 ya esto se acabó y ahora ya no podemos ir al pueblo. Todo lo que hacemos, lo hacemos fuera, siempre como todas las misiones, en compañía de policía, de seguridad, y cuando, por ejemplo, queremos salir un viernes, hay que decir dónde, etcétera, a veces nos han dicho, pues aquí no, y tenemos que cambiar de sitio para poder visitar, ¿no? Pero hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema y siempre nos han tratado con respeto, a pesar de que somos mayoritariamente mujeres, ¿no? Bueno, Oxirrinco, esta es la casa donde tenemos. Oxirrinco comenzó, o los primeros estudios que se tienen o conocimiento, ya a finales del siglo XVIII, cuando Vivant Denon formaba parte del equipo de investigación de Napoleón Bonaparte cuando llegó a Egipto, uno militar y otro científico. Entonces, son las primeras noticias modernas de Oxirrinco. A partir de entonces hubo unas primeras excavaciones, sobre todo los primeros 30 años del siglo XX, en las que tanto Petri como Breccia estuvieron trabajando y, por supuesto, es conocido por los famosos papiros de Oxirrinco, de Hunt y Griffith, los papirólogos ingleses, que descubrieron más de 100.000 fragmentos y que bueno, hoy prácticamente están todos publicados. Ahora se ha parado la publicación y hay alrededor de 84 o 85 volúmenes, pero bueno, ahora se ha parado. Y durante un tiempo, a partir de entonces, durante un tiempo estuvo cerrado, hasta que a comienzos de los años 80 del siglo pasado, el Servicio de Antigüedades tuvo conocimiento de que se estaba saqueando Oxirrinco, de manera particular una tumba que luego verán, y que bueno, lo que hizo fue tomar cartas en el asunto, comenzó a excavar y cuando vio la magnitud en extensión de este yacimiento, es el cuarto yacimiento más grande de Egipto, decidió bueno, unirse a una misión arqueológica extranjera. En ese momento el doctor Padró, que entonces era profesor de la universidad, luego fue catedrático y ahora ya está, y catedrático emérito, ahora ya está jubilado, pues estaba también buscando un yacimiento por esta zona, sobre todo que fuera de baja época y del mundo grecorromano, que es a lo que él se dedicaba. Y bueno, esto fue lo que bueno, le vino perfecto, ¿no? Durante unos años, hasta más o menos 6 o 7 años, fue una misión mixta, cuya dirección corría a cargo del doctor Padró y su dirección a cargo del doctor Mahmoud Fansa. Pero al cabo de 5 o 6 años esta misión árabe egipcia se fue y solo quedó la misión arqueológica de Barcelona, ¿no? Durante un tiempo vivíamos en una casa, bueno, yo no llegué a conocer la casa, una casa que se alquilaba, pero en el año 1999 la Universidad de Barcelona construyó esta casa, que se ha ido
perfeccionando y aumentando. Al principio solo teníamos la casa, luego la acercamos y en esta parte de aquí, que es la norte, hicimos varias habitaciones porque en el lugar donde nosotros estamos no hay hoteles, estamos en pleno desierto y no hay ningún hotel. Y el pueblo del Bagnasa es un pueblo que para nosotros es grande porque tiene 35.000 o 40.000 habitantes, para ellos es un pueblecito pequeño y no hay nada. Todos son casas de adobe, ahora han empezado la calle principal. Parece que está asfaltada, pero en fin, no digo cómo, pero no es un pueblo que tenga nada para vivir. Así que nosotros estamos limitados a la hora de traer a gente en las habitaciones que tenemos, que pueden dormir ahora 17 o 18 personas a la vez. Por eso lo que hemos hecho es ir aumentando habitaciones y nuestra idea es este año a ver si podemos construir aquí habitaciones. Y esta también la construyó la Universidad de Barcelona, que es la casa de la policía, de la seguridad nuestra. La excavación está hacia el norte, hacia aquí, a unos 400 metros, o sea que podemos ir perfectamente andando. Bueno, yo les voy a hablar, fue la capital del 19 Nomo del Alto Egipto, hasta la dinastía 25 se llamó Sepermeru, luego en época saíta se llamó Permejet, que es como a veces las conocemos, pero ya en época grecorromana cogió el nombre de Oxirrinco. Oxirrinco es un pez, el pez que han visto en la portada, es un pez que tiene un pico así alargado, a veces se le ha llamado pez elefante, a nosotros no nos gusta para nada este término, y es la manera, o que también lo veremos después, en que se representa en Oxirrinco la diosa Tueris, esa forma de hipopótamo, etc., en Oxirrinco no se representa como el pez Oxirrinco, que es un pez femenino, además. ¿Bien? Y ya en época cristiana volvió a cambiar y se llamó Medjet. Bueno, hoy pertenece al pequeño pueblo del Bagnasa. Y yo me voy a centrar en estas dos áreas, por un lado la necrópolis alta, denominada así por nosotros porque está en un montículo, y en el Osireion. La he dividido en dos partes, esta conferencia, por un lado desde el inicio más o menos, hasta el 2018, y luego desde el 2019 hasta ahora, porque en el año 2019 abrimos un nuevo sector en esta misma necrópolis alta y he considerado que es más importante también mostrar todos aquellos hallazgos recientes que han ido apareciendo y que hemos ido publicando. Hoy prácticamente todo está publicado porque nosotros, la Societat Catalana de Egiptología, tiene una revista, la revista Nilus, y desde que se inició las excavaciones publica cada año la memoria. Ahora este año es el número 31, que está, si no sale ahora, saldrá la semana que viene o a primeros de mayo, y luego, por supuesto, en congresos, etcétera, y que lo importante es la difusión. Cuando se hace un estudio y una investigación, poder difundirlo, porque si no, tenerlo en un cajón, nosotros ya lo conocemos, como todas las misiones, lo importante es que lo conozcan también la gente en general, ¿no? Bueno, esta es la necrópolis alta, es una vista aérea hecho con una cometa, una vista aérea, y ayer les contaba a Mari Carmen que también está con él trabajando José Javier Martínez, conocido como Jota. Él comenzó con nosotros hace ya muchos años y en una de las veces comenzó como arqueólogo y luego además también realizando fotos aéreas con una cometa, que además se ha hecho un artilugio para que no se le caiga la cámara, porque al principio se caía y se rompía, claro, y se quedaba sin cámara, pero ahora ya no, y viene con una cometa enorme, que es lo único que nos permiten en Egipto poder llevar, por lo menos a nosotros, lo tenemos que poner en el permiso, pero es lo único por lo que no nos permiten traer drones. Así que, la cometa por lo menos también hace su efecto y podemos tener miles y miles de fotos. Y en uno de los congresos, Mari Carmen lo vio y dijo, pues me pongo en contacto con él y también va. Ahora creo que también va a Taposiris. Ha ido ya a Taposiris, yo creo que en 2 ocasiones ha ido a Taposiris. Yo me voy a centrar primero en este sector 2A hasta el D, en el sector 24 y en el 26, y dejaré ya para las imágenes finales el sector 36 y el 39, el 36 que lo abrimos en el año 19 y el 39 que lo hemos abierto en la última campaña de noviembre y diciembre del año 22. La necrópolis alta abarca un amplio marco cronológico que va desde época saíta, el 664 antes, hasta la época cristiano-bizantina, hasta mediados del siglo VII, más o menos el 639-41, cuando se produce la entrada musulmana en Egipto.
Entran, además, uno de los lugares por lo que entran es en el pueblo del Bagnasa. La batalla del Bagnasa es muy, muy conocida en la historia de Egipto, pero a pesar de lo que se dice, no hubo una invasión después de destrozarlo todo y acabar con lo que había en ese momento. Todo lo contrario, conviven, porque lo hemos visto. Nosotros no podemos tocar ninguna zona islámica, pero sí vemos la cristiano-bizantina y no está destrozada. O no en esta época. Es verdad que a partir del siglo IX-X la cosa cambia, pero en estas primeras etapas no. Una vez la batalla de Bagnasa se ha ganado por parte de los musulmanes y han entrado en Egipto, pues entonces, bueno, conviven más o menos, ¿no? Nosotros tenemos varias tumbas saítas, pero yo me centraré en la 1, en la 13, en la 14 y en la 16, porque son las más representativas. Actualmente nosotros enumeramos las tumbas, igual que dijo ayer Miriam Seco, a medida que van apareciendo, desde las tumbas saítas hasta las grecorromanas. En este momento tenemos 62, y luego las tumbas cristianas van por otro lado, que son o tumbas individuales, que son pozos de 4 metros y solo hay un individuo, siempre con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este, bueno, porque con el rostro ven amanecer y es el renacimiento, una nueva vida tras la muerte, con un ajuar funerario. Pobre no, lo siguiente, algún niño lleva una pulsera, un dado, pero ya no hay nada más, ¿no? Tenemos unas criptas con muchísimos individuos, en algunos casos de momento está tapado porque no es posible, no tendría que venir un equipo de 20 o 30 antropólogos y es imposible. Y luego, como veremos, tenemos una gran basílica de 5 naves, luego lo veremos, de las que hay en Siria, muy parecidas al estilo de Siria. Así que yo me centraré en las tumbas saítas, desde lo más antiguo, que es lo último que encontramos, hasta el mundo cristiano-bizantino, que hablaré también. Por supuesto, pasando por el mundo persa y el mundo greco-romano. Sí es verdad que nos hemos dado cuenta, cuando excavamos, todo esto son tumbas cristianas individuales, pero estaba repleto todo. Primero nos encontramos el mundo cristiano, pero no nos encontramos en las zonas donde encontramos las tumbas saítas, no nos encontramos el mundo grecorromano, sino inmediatamente está el mundo saíta. En cambio, el mundo romano está muy cerca, que es toda esta parte de aquí, pero no tiene encima, en algún caso sí, pero muy pocos, tumbas de época cristiana, que tendría que ir cronológicamente así, ¿no? Bueno. Esta es la tumba número 1 y esta es la tumba que estaban saqueando a comienzos de los años 80, cuando el Servicio de Antigüedades tuvo conocimiento de que, bueno, estaban robando en Oxirrinco. Es una tumba que tiene 7 habitaciones y se entra por este pozo de casi 5 metros. Bueno, tenemos una escalera, claro. Y ahora lo tenemos tapado, bueno, primero por problemas de seguridad para la tumba, porque la tumba está completa, arquitectónicamente completa, con muchos sarcófagos en su interior, pero no tiene ningún ajuar funerario, al contrario de lo que tendrá la tumba 14, que luego la verán. Entonces, lo que hemos hecho es cubrir todo esto de arena y también por seguridad para nosotros, ¿no? No vaya a ser que en un momento que andemos de aquí para allá nos vayamos para abajo. Este es un plano de la tumba, este es el pozo, con las 7 habitaciones. Yo me centraré sobre todo en la segunda y en la tercera, en las demás hay sarcófagos, pero ya digo que no había resto material alguno porque ya lo habían saqueado. Muy posiblemente no lo habían saqueado solo estos ladrones que cogieron en los años 80, sino tiempo atrás. Esta es la habitación o la cámara funeraria número 2, con varios sarcófagos que no tenían individuo momificado en su interior, y este es el texto que da al interior de la cámara 3, la más importante, porque es donde se encuentra el titular de la tumba. Las tumbas saítas en general en Oxirrinco son tumbas familiares, y habla un poco, el texto es un texto relativamente mágico de lo que te puede pasar si violas la cámara funeraria. Y esta es la cámara funeraria número 3. Entraríamos por aquí. Lo que han visto antes, pues entraríamos por aquí. Este es del sacerdote Jeret, que tiene un sarcófago de piedra epigráfico y que desde luego pertenece al mejor arte de época saíta, con una inscripción sobre sus cargos, temas y escritos de carácter religioso y funerario. Por supuesto,
en los hombros, las cabezas de Horus Halcón y las diferentes diosas, Neftis en la cabecera, Nut bajo el collar Useg y la diosa Isis en los pies con las alas esplayadas protegiendo al difunto, ¿no? Y esta es la pared sur de esta cámara, la única que tiene una inscripción y que está decorada con este techo estrellado, que está completo, ¿eh? Eso sí, el techo, las inscripciones, sobre todo las laterales, aquí podemos ver alguna, pero no se conserva muy bien, pero sí nos dicen los cargos que tuvo en vida esta persona, que desde luego fue muy importante. Sacerdote quejé, profeta de Bastet del Perjef, que luego lo veremos, el Perjef es el Osireion, que luego hablaremos de él, y profeta de Tueris, entre otros cargos. En este caso, profeta de Tueris, pues bueno, de ese Tueris Oxirrinco. Bueno, pongo simplemente para que vean, porque nosotros hemos ido publicando por monografías todo. Dentro de estas monografías hablamos, en este caso, de la tumba número 1, pero de aquellas tumbitas pequeñas que también están alrededor, pues también se incluyen. La tumba número 13, que se encontró en el año 99, también es una tumba familiar, pero sin embargo estaba muy saqueada, y en todas estas 3 estancias lo único que encontramos fueron o individuos, yo no había llegado todavía, individuos no momificados, cristianos, que estaban tirados dentro de las estancias, porque en un momento determinado construyeron una cripta, saquearon primero, construyeron la cripta y sus muertos los enterraron allá. Y además encontramos restos momificados en este lado, en esta esquina, que esta sería el oeste, bueno, destrozados, de aquel individuo que debió de estar enterrado aquí, y lo que hicieron fue apartarlo, ni tan siquiera se molestaron en sacarlo, ¿no? Pero en aquí sí que encontramos este sarcófago femenino que nosotros coloquialmente llamamos sarcófago de la princesa. Es anepigráfico, estaba abierto, no sabemos ni a quién pertenece, y desde luego el individuo ya no estaba, ¿no? Nosotros, en general, siempre, en este caso está tapado por el Servicio de Antigüedades, siempre nos dice, y nosotros lo hacemos también por seguridad, que los sarcófagos se tapen. Normalmente lo tenemos incluso tapado con arena, pero bueno, ahora para la fotografía o cuando viene gente a visitarnos, pues bueno, vamos destapando todos los sarcófagos para que lo vean y luego los volvemos a tapar por seguridad y bueno, para que no nos estropeen, porque a lo largo del año, sobre todo en el mes de febrero, marzo, incluso primeros de abril, en la zona de Oxirrinco hace mucho aire y viene el viento del Hansin, que es el que viene de Libia, y lo cubre todo. Esta es la tumba 14 que se encontró en el año 2000 y que duró, pues esto, desde el 2000 hasta el 2007, tiene unos 250 metros cuadrados y a diferencia de la tumba número 1, bueno, primero tiene 11 cámaras, la otra tenía 7, pero a diferencia de la 1, arquitectónicamente está bastante destruida. Hay una cámara que está completa y otra que está medio completa, pero a cambio sí encontramos un equipamiento funerario muy, muy numeroso. Sarcófagos, individuos momificados, amuletos, vasos canopos, cerámica, objetos de bronce, en fin, mucho, que la mayoría no estaba in situ. Veremos una sala que sí, porque los ladrones habían entrado y posiblemente toda esta parte arquitectónica se la habían llevado para las construcciones de otro lugar que nosotros desconocemos. Poco antes del año 2000 se hizo un estudio con un georradar y bueno, el resultado fueron que por esa zona pues parecía que había, en la parte de abajo, pues en el interior había pues piedra. Entonces comenzamos a trabajar allá, que la primera parte fue esta, la cámara 1 y la cámara 2, pero tardamos 7 meses y 1 año y medio en poder encontrar algo, porque lo que encontramos era relleno cubriendo la tumba. Primero los enterramientos cristianos, que hay que estudiarlos evidentemente, y eso te lleva un tiempo porque son nichos, son profundos, tienes que bajar, estudiarlos, fotografiarlos, y luego una vez todo eso se pudo hacer, empezamos a ver lo que rellenaba esta tumba, tierra, pero con muchos bloques de piedra caídos, fragmentos de sarcófagos, algún useti, y dijimos, bueno, pues vamos bajando hasta que lo primero que nos encontramos fueron los cimientos, como 3 o 4 hiladas de bloques de piedra de esta habitación. Evidentemente no sabíamos que el resultado iba a ser una tumba tan
tan grande, ya digo, unos 250 metros, con 11 estancias, de las que la mayoría son estancias de cámaras funerarias, pero no todas. La cámara número 4 es una cámara de ofrendas, que luego la verán, que en este lado aparece una cantidad de ofrendas in situ, algo extraño, que bueno, no las habían tocado, luego lo veremos, y la cámara 3, que es una cámara ritual, porque en esta zona había un altar enorme de 1,5 metros de diámetro, de piedra de un solo bloque. Toda esta parte estaba destruida y era por aquí donde debieron de entrar y lo destruyeron todo, no quedan ni en este caso los cimientos. Bueno, esta es la tumba, esta es la cámara 1, no sabemos para qué sirvió, está inacabada, ni tan siquiera el suelo era de bloques de piedra. Los bloques de piedra en época saíta son muy grandes, tienen entre 1 metro, 1,20 metros y más o menos unos 50 centímetros de grosor. Y eso mismo veremos en el mundo grecorromano, pero con bloques más pequeños. Las estancias tienen el techo abovedado, en algunos casos se conserva, pero en otros casos o se conserva solo el arranque o ya ni eso, pero tienen el techo abovedado. Y las cámaras se van comunicando entre ellas. Por ejemplo, para acceder a la cámara 7, a la cámara 6 y 5, tenemos que entrar a la 7. Luego lo veremos. Luego para entrar a la cámara, por aquí sería la entrada, pues para entrar a la cámara 8, que dará acceso a toda esta zona, hay que entrar por aquí, que ellos lo tapiaron y pusieron aquí este sarcófago que no le va a la habitación porque esto es una estancia de ofrendas, ¿no? Bueno, en total hay 11 cámaras, de las que 3 no sabemos para qué servían, cuál era su uso, porque estaban vacías, pero el resto sí. Bueno, esta es la cámara funeraria número 2, estaba así, con la tapa desplazada, en la que, bueno, sabemos por supuesto que era de Tairjeretib, era una mujer que debió de tener una gran importancia, su padre era Guajibre, el nombre de Guajibre a nosotros nos ha salido en más de una ocasión, y tenía en su interior, bueno, el cuerpo estaba destrozado, pensamos que lo habían rellenado, fuimos quitando tierra, etcétera, y al final fuimos encontrando, pues bueno, la cabeza dentro del sarcófago, la cabeza en un lado, los pies en otro, y faltaba cuerpo, no estaba completo, ¿no? Era un cuerpo evidentemente momificado y femenino, pero sí encontramos una gran, pongo un ejemplo, pero había muchos amuletos en el suelo, alrededor, encontramos algunos vasos canopos que no sabemos si pertenecían, porque hemos encontrado en esta tumba muchos, como 40 vasos canopos, pero aparte de los 8 que veremos, que estos sí, que tenían la cabeza y les correspondía con el vaso, pero luego muchos no correspondían con los vasos, por lo tanto debió de haber más, pero no sabemos. Tampoco sabemos si estos que encontramos aquí eran de esta cámara, de esta señora, o era de otros que en el saqueo lo fueron tirando todo. Bueno, aquí nuestro restaurador es Bernat Burgaya. Tenemos ahora 3 restauradores, Bernat Burgaya, Margalida Munar y Delia Aguiliz, que además Delia también es restauradora del yacimiento arqueológico de Sicaid, en el sur, de esmeraldas, de las minas de esmeraldas. Esta es la cámara 4 de la tumba 14, que como he dicho, en este lado se encontró todo, desde el principio hasta el final, una gran cantidad de material, encontramos más de 40 platos, vasijas pequeñas de cerámica, estos vasos que son de piedra, que en su momento debieron de servir como vaso canopo, pero ahora estaban cubiertos solo de tierra. Encontramos esta olla de barro que no está cocida, dentro había 50 figuras de Osiris, 2 cabezas, 2 coronas atóricas, que debieron de pertenecer, luego lo veremos, a un pez oxirrinco, a un pez femenino oxirrinco. Bueno, esto es un desglose. Aquí sí que encontramos, había un hígado momificado, humano, es de Fayenza, modelos de vasos canopos pequeños, los vasos de libación, aquí hay 7, pero luego encontramos 2 al año siguiente, en fin, dio una gran cantidad de material y había fragmentos también de Osiris, de las figuras de Osiris de bronce, con estas, ¿lo ves? Aquí ven, y esta corona también, esta parte de corona, y luego algún fragmentito pequeños que eran de ofrendas hacia los difuntos que estaban ahí enterrados. La cámara número 6 es la única que encontramos completa. Es verdad que los ladrones habían entrado, pero para sorpresa nuestra, es esta de aquí, tenía el techo abovedado, pero para sorpresa nuestra, bueno, primero
para entrar ellos tuvieron que sacar los bloques de piedra de la entrada y los tiraron hacia adentro. Así que para nosotros fue perfecto porque nos servía de escalera. Bueno, supongo que para eso lo tiraron ellos también. Y el cuerpo era un cuerpo femenino, estaba totalmente destrozado, todavía tenía restos, encontramos restos de madera no solo del ataúd, sino también del trineo que utilizaron para el arrastre. Había 2 sets de vasos canopos, este es el de Tadijor, la dueña, la titular de esta cámara funeraria, que estaba completo con las vísceras en su interior. Encontramos más de 425, me parece, usheptis, de los que 12 tenían en el dorso el nombre de Osiris Tadijor. El resto era anepigráfico y los rasgos faciales y corporales tampoco estaban muy bien marcados. Pero encontramos otro set de vasos canopos de una persona que se llamaba Padinate. Por los vasos canopos sabemos que eran madre e hijo, pero no encontramos el cuerpo y dónde estaba el resto y por qué estaba enterrado aquí. Estos vasos canopos de este señor. Bueno, lo supimos al año siguiente, la excavación, la misión se acabó y al año siguiente pues tuvimos la respuesta. Estos son los vasos canopos de Tadijor, parte de los usheptis de Tadijor. Y bueno, como el cuerpo estaba totalmente destrozado, tenía muchísimos amuletos, pero encontramos en la parte del corazón, este escarabeo de corazón anepigráfico y este amuleto de oro de Ip. El único objeto de oro que encontramos aquí, porque, bueno, como es lógico, cuando saquean una necrópolis lo primero que buscan es el oro y luego ya van buscando más, pero primero el oro. Pero también, ese mismo año, esto es el año 2004, en el año 2004 queríamos empezar a trabajar aquí, pues hasta las 6, pero nos dimos cuenta que el testero era muy alto, muy grande, son más de casi 4 metros, y entonces nos dio miedo que si quitábamos la tierra se nos venciera. Al año siguiente, cuando vino el arquitecto, dijo que no, esto está muy bien hecho, quitarla. Pero mientras tanto, lo que hicimos fue trabajar aquí. Encontramos en esta zona estos 2 sarcófagos, el masculino es de un joven, es más pequeño, los 2 son anepigráficos, y el femenino, que también estaba abierto, ahora están todos cerrados, tenía dentro el cuerpo de la mujer en muy mal estado, destrozado, con muchos amuletos también. En esta zona de aquí encontramos casi 300 usheptis, eran anepigráficos, y en este lado de aquí encontramos un huevo de avestruz, el único que hemos encontrado. Yo no sé si en Egipto se ha encontrado más, pero nosotros lo decimos siempre y nadie nos dice que ellos hayan encontrado. Es verdad que en la península ibérica hay muchos y además pintados, pero nosotros lo encontramos aquí, que conservamos, por supuesto. Estaba vacío, no estaba pintado y lo encontramos aquí. Bueno, lo que hicimos fue evidentemente taparlo. En esta de aquí encontramos una tapa de sarcófago, bueno, la mitad de una tapa de sarcófago, la otra mitad la encontramos fuera de la tumba, pero encajaban perfectamente y de momento está ahí. Esta es como quedó entonces. Esto es. Esta la encontramos fuera y los pies dentro, y ahora ya está todo dentro. Pero en el año 2006 lo que hicimos fue esto, limpiar esta parte del testero, lo limpiamos, bajamos todo, de hecho se ve la marca, que esta la dejamos para el año siguiente, todavía no se ha secado. Encontramos un texto que nos hablaba de quién era Padinate, otra vez, hablaba de Padinate, Higo de Guajibre, que no hemos encontrado al padre, de Tadijor, esto sí, profeta de Amón, de las aguas y escriba del Perjef, lo mismo que era Jeret en la tumba número 1, también era escriba real, profeta de Osiris Satocaris y de todos los dioses. Más de, bueno, estos son las representaciones, son los cargos más importantes. Pero seguíamos pensando, bueno, ¿y este señor dónde está? Tan importante, tanto vaso, y no está. Pues sí, aquí. Cuando empezamos a bajar aquí, lo encontramos en esta zona. Posiblemente lo enterraron antes allá, por lo que sea, y luego o se murió antes de tiempo, y luego lo enterraron aquí, en una cosa, un hueco muy encajonado. Estaba también abierto, muy destrozado. Es un magnífico sarcófago con una inscripción no solamente en la parte superior de la tapa, sino también tiene toda una franja en la caja, tiene la barba postiza entrelazada, bien terminada, lo mismo la diosa Netis, Nut y diosa Isis aquí, con las alas esplayadas, tiene pintura, bueno, aquí tienen el rostro de Padinate, bueno, lo que
no sé si ese es su rostro, pero así lo representaron, todavía conserva pues las pinturas, este collar, o sea, encontramos muchos objetos de oro, pero ya estaba saqueado, o sea, ya lo habían saqueado, o sea, que debió de tener mucho más, muchos amuletos, y también está este ojo Uja. Y estos son algunos detalles, de nuevo lo mismo, el Horus halcón protegiéndole, las diferentes diosas, la diosa Isis, Neftis, y la diosa Nut, con las alas esplayadas. Esta ya es la cámara 6 y así está la cámara 7, la 6 y la 5 que la tenemos tapada, solamente la abrimos cuando alguien viene, ¿no? Hoy en día esto está cercado, tiene además techo de madera, lo hemos cerrado, bueno, primero por protección y porque es la zona quizás mejor de esta tumba. Nosotros no sabemos, porque son anepigráficos, si qué relación hay entre Padinate, evidentemente entre Tadi Horsi, pero qué relación hay entre estos dos sarcófagos y este enterramiento, porque para ir a esto está cerrado, es un bloque cerrado, ¿no? Pensamos de manera hipotética, y así está publicado, que es posible que esta fuera la mujer y el hijo. No lo sabemos, desde luego es familiar. ¿Estuvo aquí Guajibre enterrado como padre de Padinate, ya que su madre estaba enterrada ahí? Es posible. Solamente es una hipótesis, pero bueno, tampoco es descabellada pensar. Luego sí que se fue ampliando la tumba para otros familiares, ¿no? Esta es la publicación de la tumba 14. Y aprovechamos también para publicar en esto toda la parte superior de todas las tumbas cristianas que habíamos encontrado, que tenemos más de 400. Y esta es la tumba 16, la única tumba saíta que tiene una cámara funeraria. La cámara funeraria está aquí, pero encontramos la caja fuera y la tapa aquí. Pero lo interesante para nosotros, había sido saqueada, pero lo interesante es que había sido utilizada como favisa. No había individuo momificado en su interior, era anepigráfica, por lo tanto tampoco sabemos a quién pertenecía, pero nos encontramos 28 figuras de bronce. Bueno, aquí simplemente es un ejemplo, y estas figuras unidas de Osiris, porque hay 10. Habíamos encontrado hacía 2 años una de 8, porque estas placas de Osiris, en la baja época, no iba a decir se pone de moda, pero la idea de tener o ser enterrado con una figura de Osiris era muy, muy importante. Llegó un momento en que debió de ser la demanda más que lo que podían dar, y entonces, así dicen los investigadores, las publicaciones sobre este tipo de piezas, se hacían muchas, no solamente daba una mayor protección, pero estas figuras es muy fácil de hacer, ¿no? Prácticamente no reconoces los rasgos faciales ni corporales, las haces seguidas, y luego además si haces muchas, en el Museo Petri hay una de 25, si haces muchas luego las puedes romper y puedes repartirlo, y es mucho más barato y más fácil de hacer, ¿no? En ese mismo año, en el año 2012, tuvimos empezamos a excavar en toda esa zona donde está señalado la flecha roja y vimos que no había, que es esta zona, que aquí no había tumbas. Todo esto son tumbas romanas, de las que hablaré más adelante en algunas de ellas, pero que aquí no había tumbas, no sabíamos por qué. Y cuando empezamos a excavar, nos vimos primero en la zona este, en un perfil, unas cabezas así bastante grandes, que dijimos, mira, parecen cocodrilos. Bueno, nuestro conocimiento de peces es nulo, ahora ya no, pero entonces era casi nulo, ¿no? Y entonces, bueno, enseguida ya vimos que no. Cuando empezamos a excavar encontramos unos peces como de 1 metro, 1,20 m, todos seguidos, pero a medida que íbamos excavando, que era esta primera zona, aquí fue donde encontramos las cabezas de los peces, nos dimos cuenta que se extendía, todo esto son los peces, la ofrenda de peces, que se extendía y que además cada vez eran más profundos. Estaban puestas como por capas, como si fueran un sándwich, y había capas de peces, unas láminas de hoja de palma, capas de peces, así. Nosotros calculamos cuando trabajamos con todo esto, que lo tenemos en cajas en el almacén, que habría unos 2000 de peces. Entonces, como no entendíamos mucho de peces, casi todos eran prácticamente iguales, eso sí que lo veíamos, pues nos pusimos en contacto con las universidades de aquí a ver si nos podían decir algún especialista, un ictiólogo, y todos remitieron a Wim Marnier. Wim Marnier, que trabaja en Bruselas, que es el máximo especialista casi a nivel mundial. Él por su cuenta nos había visto en Facebook o en una red social que habíamos encontrado unos peces
Y entonces trataba también de encontrarnos. Bueno, finalmente pudimos, y entonces él, que estaba acostumbrado a no todo cantidad de peces, nos comentó, le dijimos, para el año que viene puede venir para ver esto. Y dijo, sí, sí, pero ¿cuántos peces tiene? Decía, pues nada, más o menos, pues que tenemos bastantes, ¿tendrán 100? No, 2000. Casi le da el soponcio, pobre hombre. Pero bueno, ahí que vino, estuvo viniendo hasta el año 2015, en el año 2013 encontramos lo que pensábamos que eran otros 2000, en los que prácticamente todos estaban pseudo-momificados. Estaban envueltos y además, si era un pez grande, estaba solo uno, pero si eran unos peces pequeñitos, estaban envueltos por paquetes. Bueno, esta es la primera capa, con unos 70-80 centímetros de profundidad en peces, que nosotros los hemos datado en época persa, porque están por encima de los Aita y se meten por debajo de las tumbas romanas. Esta es la segunda, la del 2013 y 14. Encontramos al lado de esta, cuando lo excavamos todo, un pozo profundo que nos dio agua. Tenemos imágenes de los obreros y el agua era clara, esa que fue utilizado también y el único objeto que encontramos fue esta corona atórica que debió de pertenecer evidentemente a todos estos peces Oxirrinco. Bueno, el señor Birmanir, esto es un momento del trabajo, que está sido momificado, vendado, las escamas, parte de uno a uno y que no se nos pasara. Y esto es la cola del pez, un detalle de las colas de los peces Oxirrinco. Él nos dijo nada más verla, estos son peces Oxirrinco. Luego el 98 o el 97% lo eran, pero luego también había algún pez globo, había alguna parca, algún otro pez también. Y el resultado final, que está publicado también, este es el señor Birmanir, que cuando lo vimos llegar después de un trabajo, porque vino de Bruselas, pero hizo 2 veces trasbordo, no nos digan por qué, pero él decidió así y venía exhausto, con una maleta suya personal y la otra con todas las cosas para estudiar los peces, que los ha como plastificado, los tiene desmontados y te los monta. Aprendimos muchísimo y además nosotros pensamos que era un pez que ya había desaparecido, que no, es un pez basura de estos que van por la parte baja, pero pensamos que ya había desaparecido, que era un pez como antiguo. Y entonces nos dijeron los obreros, ¿qué va? Si todavía hay. Oye, a los 2 días, por eso antes han visto uno, porque nos trajeron 2. Bueno, no lo coman nunca. Es no asqueroso lo siguiente, yo no sé cómo lo podían comer, pero también es verdad que es un pez basura. Tiene una carne rosada, babosa, nada, pero babosa, de esa sí, vale, ya lo he dicho, nada. Pero este señor nos abrió el pez, nos enseñó todo y ya sabemos que este pez tiene 52 vértebras. Entonces, contando las vértebras, que nos las hacía contar todas, nos dejamos los ojos todos allá, todo hay 50.000, tal cual. Así, alrededor de 50.000. Dijimos, nos hemos pasado con los 2.500. Pues no. Así que ahora los tenemos en cajas, están publicados y hay desde los chiquitos de 8 centímetros hasta los de metro 20, ¿no? Y pues el hombre encantado de la vida, era un encanto, era un todoterreno, porque él había trabajado también muchas veces en la zona de África para otro tipo de animales y todo. La verdad que muy bien y hemos seguido manteniendo la amistad, pero estuvo 4 años, Las tumbas grecorromanas están sobre todo en esta zona y luego en esta, que es el sector 26, que luego hablaré. Tenemos muchas tumbas romanas, pero yo me centraré sobre todo en la 3. En la 4 está destruida, pero sí hubo un hallazgo, destruida y además excavada por la misión egipcia antes de que llegáramos nosotros, pero se olvidaron una cosa. La tumba 11, la 12, la 23 y la 31. Esta es la tumba número 3. Está bastante reconstruida, lo que sí que hacemos es que vamos reconstruyendo las tumbas, sobre todo por seguridad. Y esta es la 1. Si todo luego tampoco está tan lejos, Esta es la 1, que todavía estaba sin tapar, pero ya digo que ahora está tapada, con arena. Y este es el interior. 2 sarcófagos de piedra, uno de ellos con esta imagen naif, casi, con el dios Osiris entronizado, evidentemente, el sacerdote Anubis ofreciendo el collar, la diosa Isis, y lo que pensamos, pero tampoco podemos confirmar, el hecho de que llevara esta corona atórica, que podía ser una representación quizás de la diosa. Tú eres representando de esta manera por ser la diosa, en representación de Oxirrinco,
del yacimiento de Xirrinco, ¿no? Pero la parte de detrás, en esta, que es otro sarcófago de piedra, están como excavados, bueno, como unidos, no se pueden separar, no es un típico sarcófago que te lo llevas, ¿no? Bueno, los hijos de Horus, los dioses, el pilar Jet, pero en esta parte, que no se ve muy bien, está el pez Oxirrinco y el lepidoto, afrontados entre una flor de loto. Debería de ser así, pero se ha perdido en parte, pero bueno, se ha hecho el dibujo. Uno, el de Oxirrinco, representa la muerte, por eso aparece vendado, y el otro representa la vida, el lepidoto. Y ya han aparecido, no nosotros lo hemos encontrado, pero sí en época de Petri y de Brescia, algunos fragmentos, que unos están en Leiden, o sea que la persona de Leiden, ya se lo digo, están en Leiden, Peter, que los que aparece esta imagen, la imagen del lepidotos y el pez Oxirrinco. En la tumba 4 ya he dicho que estaba en muy mal estado, quedan los cimientos, la misión arqueológica de egipcia al principio la excavó, pero cuando nosotros empezamos a limpiar toda esa zona que está cerca de la 1, la 6, etcétera, pues encontramos esta máscara de cartonaje cubierta con pan de oro. Hemos encontrado bastantes, el pan de oro en época grecorromana en Oxirrinco es bastante corriente, es de una niña, y bueno, ya ven el rostro, el cabello típico, y hoy en día todo esto está en los almacenes, almacenes egipcios. Y esta es parte de las tumbas, hablaré de la 11, la 12, la 23 y la 31. Esta es la tumba 11, que tiene estas escaleras de acceso y tiene 3 cámaras, la 1, la 2, y la 3. En el vestíbulo, en el distribuidor, es decir, en toda esta zona, que estaba todo cubierto, había muchos individuos momificados, pero fragmentados, muy rotos, pero en la capa de abajo, que eso nos ha pasado en más de ya casi llegando al pavimento, algunos aparecen in situ. Bueno, pues tenemos este individuo momificado con este cartonaje, es verdad que no está en muy buen estado, pero bueno, aquí pueden ver el dios Tot, el pez Oxirrinco, y en este lado estaría el lepidotos que se ha perdido. En época grecorromana, en Oxirrinco lo vemos clarísimo, hay un sincretismo cultural enorme. Los griegos no momifican a sus muertos. Evidentemente el griego lo incinera, los romanos tampoco, pero cuando llegan a Egipto sí lo hacen, y en Oxirrinco sí lo hacen. Cogen esa cultura funeraria de enterrar a sus muertos. Es verdad que muchos no tienen una gran... no ha sido un proceso muy bueno, pero entierran a sus muertos y los cubren de cartonajes que tienen una decoración de túnica romana, con unas sandalias que luego veremos, esas típicas que se llevan a la playa con el botón, pero sin embargo la decoración es claramente egipcia. Los dioses son egipcios, los animales son egipcios y son claramente egipcios. Este es lo mismo, otro individuo con el cartonaje completo, ¿ven? Las sandalias y lo que sería una túnica romana, pero sin embargo el resto otra vez, Oxirrinco y el lepidoto, pero sin embargo los dioses son egipcios, las representaciones son claramente egipcias. Esta es la tumba 12, donde encontramos en el pavimento, después de muchos individuos destrozados, estos 3 que es verdad que estaban en muy mal estado, ya ven cómo está pero por primera vez encontramos en la cavidad bucal estas láminas de oro, estas 3, al año siguiente encontramos esta que le sobresale, la ven aquí, que le sobresale al individuo, y este sí que estaba destrozado, en la tumba 24. En la actualidad tenemos 14 momias, hay 14 láminas de oro de estas en forma de lengua. Bueno, por un lado no hemos de olvidar que el oro es un material que no se estropea, es la carne de los dioses y es una forma de demostrar el poder que tiene esa persona, lo importante que fue en vida, pero también para que el cuerpo no se corrompa. Y por qué no, si nos vamos al mundo grecorromano, sirvieron de manera simbólica estas lenguas para comprar, para que les pasaran al otro lado del río en la barca de Caronte. Bueno, no lo sabemos si todo eso influye tanto la cultura egipcia y la cultura romana. Poco a poco hemos ido encontrando más. Hoy tenemos 14, yo sé que en Taposiris hay 2, me parece, hay también en Asmonean, hay ya antiguos como 6, bueno, nosotros tenemos 14 y encontraremos más. Sin embargo, solo hemos encontrado una figura de bronce
del pez Oxirrinco. En los años 60, 70 del siglo pasado aparecieron en el mercado de antigüedades miles de figuras que hoy forman parte de los fondos de museos, colecciones privadas, instituciones de los peces de Oxirrinco. Debieron encontrar el lugar donde estaban todas enterrados, que por supuesto no sabemos y no hemos encontrado. Pero sí encontramos este individuo, esta figura de bronce del pez Oxirrinco sobre un estandarte con la corona tórica. Y en este caso todavía quedaba impregnado y pegado lo que quedó del envoltorio de la tela que envolvía esta. Se encontró en la tumba 23, pero tirado, no se encontró ni hilado de ningún individuo momificado, en absoluto, ¿no? He puesto esta imagen porque en algunas de las figuras de bronce que se encontraron en los años 60 es más largo, hay un trineo, hay una base y aparece frente al pez Oxirrinco el individuo, el orante, que dice: o yo, pone el nombre del individuo, o tú eres, devuélveme la vida. Nosotros desgraciadamente no lo tenemos, pero sí sabemos, además por textos clásicos, sabemos que existían templos dedicados a Tueris y templos dedicados a Oxirrinco, de lo que hoy tampoco tenemos, no sé si algún día lo encontraremos. Así que esta imagen tan típica de Tueris en Oxirrinco la tenemos representada como la pez Oxirrinco. En el mito de Osiris y de Set, que mata a Osiris, que destroza y desmembra el cuerpo, depende en cuál, en 20 y algo, y en 14 trozos, si no, depende de los textos, que lo esparce, lo distribuye. Otro de los mitos es que es el pez Oxirrinco el que se come su pene. El profesor Yoyot en su momento y Goyon creen que quizá, como es una peza, no se dice peza, lo siento, es una pez femenino, lo que hizo es, todavía en la barriga del pez Oxirrinco femenino, todavía le quedaba en el pene semen y con eso engendró a Osiris. Otra teoría. Así que, bueno, esta es la tumba 31, que también estaba un poco saqueada, pero en la parte baja encontramos en el pavimento todo un cuerpo momificado completo, estaba totalmente cubierto con este magnífico cartonaje y que demuestra este sincretismo. ¿Por qué? Por un lado el cabello de ricitos y estos pequeños rulitos, que es típico del siglo II, de época romana, pero sin embargo la corona que lleva es una flor de lis, una flor de loto, lleva el disco solar y la serpiente, que no se ve mucho, el ureos en cada uno de los lados. Bueno, quizás aquí se ve mejor. No es un rostro realista, pero ya tiende un poquito a ser algo más realista del idealizado de época egipcia. Las sandalias de botón, estas que digo yo que siempre que se llevan a la playa, lo mismo, pero sin embargo la decoración del cartonaje, que tiene la forma ya ven aquí, de túnica, la decoración es claramente egipcia. Ese sincretismo se ve siempre. En el sector 26, que es este de aquí, estuvimos excavando aunque pongo 2008-2014, es que hubo muchas interrupciones porque volvimos a esa parte de la necrópolis alta en cuanto comenzaron los peces, no sé, y aquí teníamos que trabajar todo con tanto pez. Pero aquí encontramos 4 tumbas romanas, de las que la 18 y la 19 nos dieron 2 sorpresas que no esperábamos. Por un lado, la 18, que en el muro oeste estaba una representación bastante parecida a la que hemos visto en la tumba número 3, dentro de otro estilo, pero lo mismo. El sacerdote o el orante con el pebetero, el incensario, la jarra, la mesa de ofrendas, el dios Osiris entronizado, y en este caso lo mismo. En este caso encontramos fragmentos de la cabeza, es la diosa Isis, pero también... Bueno, por aquí se veía, es el dios, aquí está el dios Osiris de nuevo. Y este techo, que esta parte es real, pero ya toda esta está rehecha y está para poder proteger, encontramos la figura de Nut desnuda, de la diosa Nut desnuda. No hemos encontrado un paralelo, pero en los fragmentos que cayeron del techo mientras limpiábamos la tumba, tenemos fragmentos de las manos de la diosa Nut sujetando el disco solar, porque llegaba la noche y había que comerlo, que meterlo hacia... Entonces,
Estaba el cuerpo, está completo, estaba en parte de, llega casi hasta los pies. Los pies no se ven, pero llega más o menos hasta aquí. Y, por supuesto, el amanecer con el dios Khepri, que sale del útero. Lo que no hemos encontrado nosotros es una imagen del dios Nut, de la diosa Nut, con este vientre tan abultado de embarazada. Siempre aparece en imagen recta y el dios Sol va pasando las 12 horas de la noche hasta que nace, de nuevo en forma de Khepri al lado. Pero en este caso sí. Y también encontramos en el suelo, mientras estábamos limpiando, la imagen de este pez oxirrinco que posiblemente debió estar por esta zona de aquí arriba, de la pared oeste, y que nosotros lo cogimos ya como símbolo, que es el que representa a Oxirrinco y que mostramos siempre, ¿no? Que antes además han visto. La representación de estos cuadraditos que ven es de la momificación, es el dios de la muerte, representa la muerte. Y de nuevo, que no lo he dicho, pues esto, el disco de la diosa Hathor con el disco solar, los cuernos y la corona de Ureus. La tumba 19, que solo tiene, bueno, tiene una cámara funeraria, la 18 tenía 2, pero estaba muy saqueada, por aquí se entra la 18. Bueno, está totalmente ya, está cerrada, porque cuando nosotros la encontramos, esta es la entrada, es el norte, es un pozo de unos 4 metros, que estaba cubierto, quitamos la tierra, etcétera. Nos encontramos aquí, de la entrada, desde aquí hasta aquí, pues todas estas momias. Individuos momificados, hay alrededor, contado desde la entrada, porque no hemos podido entrar, desde la entrada más de 100. Hay 6 o 7 pisos, hay niños también, como ven aquí, muchos con cartonajes, desde luego todos envueltos, y cuando lo vio el Servicio de Antigüedades dijo, uy, taparlo, no sabemos ni dónde ponerlo, necesitamos un equipo muy grande de antropólogos si queremos estudiarlo, y teníamos evidentemente que abrir la tumba. Bueno, abrir una tumba, me refiero arquitectónicamente, no es, bueno, es complicado, pero decir que se puede, el Servicio de Antigüedades te da permiso, luego la tienes que volver a reconstruir de nuevo. Así que desde que la encontramos en el año 2000, yo diría que 2008 o 2009, está cerrada y no podemos. Entonces la han precintado y está cerrada y los individuos están aquí. Solo pudimos estudiar, la antropóloga solo pudo estudiar Annie Perrot, que es especialista en momias, la primera momia, que era la única que estaba en horizontal, como cerrándolo todo, y que tenía junto a la cabeza un recipiente, una especie de cuenco cerámico, también muy, nada, sin ningún tipo de decoración pictórica, pero que tenía restos de momificación en su interior. El resto, nada. Así que nosotros pensamos, esto de aquí es un fragmento es una parte de un sarcófago, que es posible que el día que se pueda levantar, que nos den permiso, que tengamos dinero suficiente, un equipo de muchos antropólogos que sepamos dónde colocarlas, esa es otra, o el Servicio de Antigüedades, estamos seguros que dentro también habrá objetos relacionados con esto, que no solamente enterraron los cuerpos. Bueno, esta es la gran basílica cristiana, que ya digo, tiene 5 naves, y que hoy, bueno, la comenzó a estudiar José Javier Martínez y que será su tesis doctoral, la tenía que haber presentado en marzo, ya le he dicho varias veces, J, a ver, porque la tiene que leer este año sí o sí, no hay más. Es muy importante que la gente que viene a los equipos, que forma parte de los equipos de las excavaciones, puedan hacer ahí su tesis doctoral. Creo que una parte de los, no diría obligación, pero sí de la responsabilidad de los directores es incentivarles para que lo hagan, porque un director o una directora no va a hacer todo esto, es imposible. Así que tiene que haber gente y especialistas que lo hagan, que lo den a conocer. Él ha excavado toda esta necrópolis, que también ya hay esta basílica, y desde luego será su tesis doctoral. Ya hemos hecho algunas, desde enterramientos cristiano-bizantinos, de zonas de tumbas saítas, los Ireion fue el estudio que hizo Maite y que excavó la autora Maite Mascort y que fue su tesis doctoral y está publicada, como veréis. Y bueno, yo creo que es lo importante, como también ayer decía Miriam, es muy importante, y no que vengan, termines y bueno, el año que viene otra vez. No, hay que continuar porque esto lleva un esfuerzo. Por eso es tan importante la investigación y la pasión, si no, mal vamos. Este es J, la cometa, que lleva una cometa enorme y que, por lo que sea, la cometa no les importa. No sé si la ven como de niños o qué, pero la cometa no les importa. Sí, no sé, nunca les ha importado la cometa. Así que nosotros seguimos trayendo la cometa, es una vista aérea, esta es toda la entrada.
y tiene una gran cripta en su interior que ha dado una numerosa decoración pictórica de muchas capas por mucha etapa, desde la iniciación del cristianismo aquí en Oxirrinco hasta mediados del siglo VII, que las últimas noticias que hay y que parece que fue cuando empezó a cerrarse esta basílica fue en época del mediados del siglo VII con San Filóxeno. Es verdad que es aquí donde se encontró o donde se construyó primero el Serapeum, porque se han encontrado fragmentos relativos, pero está totalmente arrasado. Bueno, esta es la cripta, hoy está tapada, la cripta. Había cantidad de fustas de columnas, de bases, de capiteles, pero capiteles así, tipo Corinto. Entonces, con la carretilla de Petri, que se dice, que todavía la tenemos, y los raíles que se van uniendo, pudimos levantar todo menos esto. Esto ya no, supermanes no somos. Así que esto se ha quedado aquí y bueno, es un testimonio. Pero todo lo que veían aquí, la gran mayoría, se ha movido con, bueno, aquí no se ve, pero la carretilla de Petri, que vale mucho, ¿eh? Uy. Y luego tenemos 3 o 4 raíles y los vamos uniendo, o sea, adelantamos un poco más, los quitamos por detrás y lo vamos utilizando. Bueno, hay que pensar en todo esto. Hay muchas cosas que en Egipto a veces no encuentras, que cuesta encontrarlo y, bueno, esto es lo que hay. Bueno, esto es parte de lo que se ha encontrado, esta decoración geométrica, lleno de inscripciones, sobre todo coptas, y ahora veremos representaciones humanas. Esta es la doctora Lea Matzia, ella vino hace 3 o 4 años a Oxirrinco, ahora ya es doctora, antes, ¿no? Estaba haciendo la tesis sobre papiros de Oxirrinco, estaba en Hamburgo, ella es americana, italiana, pero estaba en Hamburgo y vive ahí. Y vino un día a vernos, nos dijo si podíamos enseñarle Oxirrinco, y nos pareció tan buena ese día, tan buena profesional y tan buena persona, porque es un encanto, que le propusimos si quería venir al año siguiente. Bueno, ni digo, ya se hizo la maleta rápidamente y ha seguido viniendo y es la que está estudiando, sobre todo en los textos coptos. Este es un orante, lo tenemos también en estos nichos o hernacinas, que también hay orantes, arcángeles, etc. Es posible, esta es la tesis doctoral, ya digo, de J, quizás fuera San Filóxeno, no sabemos, pero aquí sí que se habla de San Filóxeno en los textos, ¿no? Y yo pasaré ahora al Osirenion para luego volver de nuevo en los años 19 para adelante. ¿No? Bueno, sí, espera. Bueno, este es el Osirenion que por casualidad se encontró ya hace algunos años, en 2004 me parece, porque el Servicio de Antigüedades también tuvo noticias de que había unos saqueadores que estaban, estaban metiéndose siempre bajo tierra, no sabían qué es lo que estaban haciendo, hasta que fueron allá y se encontraron con un templo, el Osirenion, que es subterráneo de piedra. Es el tercer templo que hay en Egipto, solamente hay 3, uno en Karnak, el otro en Abidos, y el tercer Osirenion es el de Oxirrinco. La diferencia entre ellos, bueno, primero que es subterráneo, y es el único donde se han encontrado cientos y cientos de objetos relacionados con el culto al dios Osiris y a las fiestas del mes de Joyak. Hay muchísimo. Había mucho movido, pero hay muchísimo. Bueno, esto es la parte superior. Tenemos que habían realizado, se encontraron gran cantidad de zonas con fuego, bueno, con restos de haber hecho fuegos de las ofrendas. Y esta es la entrada principal. Entra por aquí, por aquí. Y este es el centro, la habitación central, la cámara central, que tiene una estatua de Osiris de 3,60 metros y que se encontró con, bueno, tenía la barba rota, el rostro, y luego se han ido encontrando fragmentos que se ha ido pudiendo reconstruir. Tenía la cara ennegrecida también, parte del cuerpo, pero era para que fuera un Osiris yacente, porque no, al techo no llega, o sea, que aunque se hubiera levantado no hubiera llegado. Tiene esta parte. Y tiene estas 2 galerías. Esta galería es muy larga, tiene 64 nichos, 32, ¿no? 32 a cada uno, y esta es más pequeñita. Esta es de época tolemaica, aunque su inicio es saíta, pero ya queda poco. Toda esta zona es saíta. Estos bloques de piedra que ven son estos de aquí, que lo que se hizo fue levantar porque se veían, y ahí también se encontró material, pero estos son los dos nichos. Este es el nicho de época saíta, porque ven, todos estos, que lo más importante es que los textos hablan de cada uno de los faraones lágidas, de los que fueron poniendo cada año
estos objetos relacionados con Osiris en el mes de Joyak, que bueno, que ya saben que lo que se hace es, hacen 2 simulacros de Osiris, alas lo verán, los entierran un año en un sitio, en el templo, y luego al año siguiente ya los entierran definitivamente aquí y vuelven a hacer lo mismo. Bueno, digo a nivel general para no extenderme, ¿eh? Esto lo he dicho muy a grosso modo, pero es así. Esto es la galería romana, que es muy pequeña, no se terminó. Pero su continuidad es desde época saíta hasta época romana, pero sobre todo tolemaica. Esto es parte de los objetos, ahora verán más. Estos son los simulacros de Osiris, que hay muchos. Máscaras, pequeñas máscaras de oro, hay de plata, cabezas. Estos escarabeos alados, que también hay muchos. Hijos de Horus, un pequeño, en cerámica, siempre pintados. Y estas cajitas que tenían, muchas estaban solamente en la tapa y luego la caja por un lado. Hay muchas, estos son solamente una representación. Pero hasta que se empezaron a encontrar las cajas cerradas y dentro las bolitas. Estas son estas bolitas que se ponían, se tiraban en cada uno de los 4 puntos cardinales de las esquinas para proteger al difunto. Hay alguna representación en templos que lo hay y, bueno, afortunadamente nosotros lo encontramos cerrado. Estos pequeños conos mágicos, la imagen de Nate, que es quien lo hace, quien lo tira, los ladrillos mágicos, que también había muchos, muchísimos amuletos. Todo en pequeñito, en modelo, mesas de ofrenda, dobles, no dobles, sencillas, de pie, vasitos pequeños, estos panes de ofrendas que aparecen en muchos templos, por ejemplo, en el templo de Seti I están ofreciendo estos panes de forma triangular y estos pequeños pasteles que nosotros les llamamos mini pizzas, pero que aquí no lo iba a poner, pero son pasteles. Y esta es la publicación, evidentemente. Fue la tesis doctoral de la doctora Maite Mascort y su publicación posterior. Y este es el sector 36, que nosotros comenzamos en el año 19 y dijimos, bueno, vamos a ampliar otra vez el sector. Es verdad que a lo largo de estos años, siempre, como decía la doctora Miriam Seco ayer, que a veces estás un poquito en secano. O sea, a lo mejor ya hay una campaña que no es tan rica en cuanto a hallazgos, ¿eh? Pueden ser muy interesantes para nosotros, pero a lo mejor no tan espectaculares, ¿no? Pero bueno, en este caso algunas cosas sí lo fueron, o algunos hallazgos sí lo fueron. Así que nos pusimos a trabajar al oeste de la tumba 3, esta que hemos visto antes, que tenía los 2 sarcófagos con decoración pintada, y de la 1. Este es el pozo de entrada, ¿no? Y hemos estado trabajando estos 4 años, he puesto en colores el 19, el 20, el 21 y el 22, que terminamos a mediados de diciembre, ¿no? Nosotros nos dio tiempo en el año 20 trabajar porque nuestra campaña era desde el 13 de febrero hasta el 16 de marzo y pudimos volver. Pero también es verdad que nos dijeron la última semana, los últimos días, que no abriéramos nada más, que limpiáramos, porque evidentemente pues ya la situación pues no estaba como para que siguiéramos y no sabían si teníamos que dejar la excavación antes y además... pues bueno, Egipto cerraba sus puertas, bueno, el aeropuerto a las 12 de la noche del día 18, así que nos fue un poquito de pelo, nos hubiéramos vuelto, pero ya nos volvíamos ese día. En esta campaña del año 19 comenzamos a trabajar, mira, ya está tapado la tumba número 1, comenzamos a trabajar aquí, esto es el sur y este es el oeste, el este y el norte. Y comenzamos a trabajar aquí, lo que nos encontramos, bueno, aquí, perdón, en esta zona de aquí. Y lo que nos encontramos fue una estancia, la número 7, de época cristiano-bizantina, no era una tumba, era una estancia, con mucha cerámica, etcétera. Pero cuando terminamos de limpiarla, el suelo, el pavimento, era de sustrato rocoso, era de piedra, madre de la... Y entonces nos dimos cuenta, lo empezamos a limpiar para hacerle una foto, vimos, y eso ya lo habíamos visto, que había, pues... Aquí estos bloques de piedra que ven aquí, bueno, ahora todos estos los hemos quitado por seguridad, pero había 11 bloques de piedra muy grandes, de 1 metro a 1,20 m, así, una fila de 11, que no sabíamos, desde luego cristianos no eran más bien reutilizados de una época saíta, por el tipo de bloques, pero tampoco entendíamos el porqué. Bueno, cuando comenzamos a limpiar, nos dimos cuenta que por esta zona de aquí, más o menos, entre el 4 o 5 bloque que teníamos, que nos hundíamos. Bueno, que el pie
nos hundíamos, vamos, no que nos hundiéramos para abajo, pero que allí no había suelo. Así que lo limpiamos bien y lo que había era un recorte en el sustrato rocoso. Y lo que, bueno, luego eran. Pero esto es parte de lo que encontramos, bueno, hay muchísimo material cristiano bizantino, mucho, y mucha reutilización del mundo romano. Hay muchas estelas que las han reutilizado porque el mundo cristiano bizantino edifica con adobe siempre, pero como el adobe es más frágil, siempre refuerza con bloques de piedra, sobre todo de época saíta, o las estelas grandes o estelas piramidales de época romana. Tenemos muchas lucernas, estamos haciendo ahora el catálogo de las lucernas, hay más de, no solamente cristianas, sino de época, sobre todo también tolemaico-romana, tendremos alrededor de unas 500 y estamos haciendo el monográfico. Y bueno, he querido poner esta tumba de un niño porque tenía estas dos cruces que ven aquí, tenía un dado de pasta de vidrio, que es el único en pasta de vidrio que hemos encontrado, el resto es de hueso, hemos encontrado muchos dados, y esto que es un tintero que encontramos hasta con los cálamos, que tenía un chico de unos 16 años. Por casualidad, cuando nosotros sacamos esto, lo publicamos, nos llamaron de Javia, yo decía que era de Javia, porque el director del museo tenía uno igual que había encontrado una excavación de aquí, habían encontrado hace unos años, y era el mismo, o sea que alguien lo trajo, el mismo, igual que este. Es un tintero porque es que dentro estaba la tinta ya reseca, Bueno, ya porque encontramos los cálamos y la cajita para colocar los cálamos. Bueno, esto es lo que os decía. Empezamos a limpiar esto y nos encontramos primero con este agujero que luego, este recorte que nosotros ampliamos. Como a unos 2 metros de profundidad, nosotros nos encontramos una tumba con unos bloques de piedra grande, ya era individual, ya no tenía el techo abovedado, sino que lo tiene plano, había sido saqueada, estaba relleno de tierra, cubierto de tierra. Y también trabajamos en el año 19 en esta tumba, la romana, y parte de la tumba número 40. Hasta ahora y hasta el año 22, bueno, que luego hablaré, hemos encontrado, pues bueno, 8 tumbas de época persa que nunca nos habían aparecido, 6 o 7 tumbas romanas y 2 tumbas de época saíta. Sí decirles que está, bueno, de época, primero hablaré de la época romana, este es de época saíta, pero estos dos. Empezamos a trabajar en la tumba 39 y nos dimos cuenta, por un lado, que tenía 2 estancias, estaba muy saqueada, pero sí que vimos que se accedía por el sur por una escalera y que después de haber limpiado en el pavimento, eso nos ha pasado muchas veces en las tumbas romanas, están los individuos momificados. Con el relleno también hay, pero están muy destrozados. Pero aquí los encontramos, estos individuos todos totalmente colocados, una mala momificación, las vendas ya están muy mal, pero nos dimos cuenta que entre las vendas había un individuo que tenía un sello, esos son como 2 centímetros, un sello de limo con en este caso eso es un urebus, la liebre, y que tenía una representación faraónica, pero que sin embargo son de época romana. Hasta ahora no nos había aparecido ninguno, nosotros ya digo que lo hemos enseñado en muchos sitios y no conocemos que hayan aparecido en otro sitio, no sabemos si es típico de Oxirrinco o también aparecen en otros sitios de época romana. Con el tiempo, en estos 3 años, han salido muchos sellos de estos individuos. Hasta ahora no habíamos tenido, ya llevamos muchos años excavando. Esta es la tumba número 42 de época romana, que encontramos también muchos individuos, tanto masculinos como femeninos, pero yo resaltaría 3. Bueno, este individuo porque tiene una venda, está muy bien vendado, muy bien, y una momificación bastante bien realizada, y porque los individuos de época romana, la decoración de las vendas siempre es romboidal. A veces es geométrica tipo cuadrado, pero no Oxirrinco. Aquí siempre es romboidal. Y encontramos también esta, que es una mujer, ya bastante en peor estado, pero que tenía un cartonaje, una máscara y elmo hasta a la altura del pecho, un poquito más abajo. Esta es la máscara, también con pan de oro. Aquí vemos al dios Osiris entronizado, con la orante, aquí los pechos muy bien remarcados, representación de un cartonaje, pero hay de un cartucho, pero que está muy dañado y no es posible verlo, y limpiando la sala encontramos el rostro que estaba muy destrozado y que hoy está ya restaurado. Esta mujer tenía otros 2, en este caso Anubis, que vemos otros 2 sellos. Esto es un detalle.
que ya está. Lleva también la típica media luna, que es característico de la mujer, la media luna, en época romana, y que además han encontrado también muchos objetos. Los retratos del Fayum, no sé si recuerdan alguno, muchas mujeres lo llevan, ¿eh? Y encontramos este personaje con un cartonaje completo. La cabeza está separada porque es que estaba ya separada, pobrecito. Ya no. Pero vemos que tiene los típicos ricitos pequeños de época romana del siglo II, pero el cartonaje es claramente faraónico. Horus, Halcón, el Anubis, de nuevo, Oxirrinco, el Lepidotos, y por primera vez y única, porque ya no nos ha vuelto a aparecer, tiene en la base una inscripción en griego. En este caso la tiene grabada en rojo, que habla de Sarapionos Apamon, pero en la parte lateral de la pierna derecha la tiene, pero con inscripción pintada en negro. Y también la está estudiando, es muy larga, la está estudiando la autora Lea Mazzia. No nos ha vuelto a aparecer ningún otro sarcófago, pero que demuestra ese sincretismo entre ambas culturas. Pongo algo de lo mío, pero acojo para mí aquello que estoy viendo en este país y que por lo que sea la cultura egipcia de carácter funerario era más fuerte cuando llegó el mundo romano, evidentemente. Y bueno, parte de los sellos que tenemos, muchos. He señalado porque lo encontramos en el año 20, pero en el año 22 encontramos uno similar. Luego lo veré. Pero hay muchos más, ¿eh? Bueno, y también Anubis. Tenemos muchos de cruces, pero no sabemos lo que significa la cruz. No lo hemos encontrado en ningún lado, pero tenemos muchos de cruces. Y en este caso sí que de vida eterna, ¿eh? Que lo que está en jeroglífico es vida eterna. En la campaña del año 21 encontramos 6 criptas, de las que la cripta no me centraré en ellas mucho, pero la cripta 2 era la que más individuos tenía unos 70, que sí fue excavada. La cripta 1 tendría alrededor de 40, pero la 3, 4, 5 y 6 estaban muy destrozadas. Pero en la parte superior, ya cuando empezamos a bajar, encontramos unos individuos que no estaban in situ, momificados de época romana, pero que estaban, luego ya lo vimos, sobre todo de este lado, bajando sí que encontramos una tumba romana, bueno, los cimientos. Estos individuos, 2 de ellos, pero que tenían, bueno, la modificación era pésima y el vendaje ya estaba muy destrozado, pero encontramos 29 botones de sello, de yeso, recubiertos de pan de oro. Bueno, no es que sea esto, ni mucho menos, pero en el vendaje, estos sí que ponían, que estos son retratos del Fayum, enterramientos, estos mismos botones que nosotros encontramos. Bueno, ahora hay que decir, inshallah, algún día encontremos nosotros los retratos también, porque están en esa... De hecho, hay retratos del Fayum procedentes de Oxirrinco, pero por desgracia lo que encontramos, que ya es importante, no lo hemos encontrado en otro enterramiento. Lo mismo, individuos momificados, cubiertos con cartonaje y estas sandalias, pero sin embargo Horus Halcón. Y este nuevo enterramiento, a medida que bajábamos, a medida que lo encontramos este individuo, que tenemos 2, que hasta ahora no habíamos visto nunca. No solamente llevan tumba romana, ya no llevan ni una sola representación faraónica, sino que además lleva una toga con una franja morada que, hablando con el departamento de clásicas, nos dijeron que en el siglo I esas túnicas con las franjas de color morado representaban a los magistrados. La persona que lo llevaba era un magistrado. Nosotros no sabemos si este señor era o no un magistrado, o importante debió de ser, pero no sabemos qué cargo tenía, ¿no? Lo mismo, las sandalias mucho mejor trabajadas, y por primera vez una persona con bigote y con perilla. Tampoco hemos encontrado ninguno, ¿no? Y encontramos 2 individuos, que luego ahora veremos, uno un sudadulto que tenía el sello, pero que tenía, cerrando, pero por debajo, un papiro doblado en diferentes capas con textos mágicos. Queremos llevar este papiro y otro, ahora estamos encontrando más papiros con sellos, para que miren a través de infrarrojos o de aparatos evidentemente de última tecnología. Vamos a hablar con el Instituto Alemán, para ver, porque cada vez que se intenta separar, la primera capa se separa, pero la segunda no. Y se corre el riesgo no solo de romper el papiro, sino también de romper la inscripción. Y este es el cuerpo de una mujer
que estaba cubierta, ya quedaban restos de pan de oro. Los vemos en las cavidades oculares, también había en la cabeza, en la parte posterior, toda la zona del antebrazo, en el pubis, etc. Está en muy mal estado, estaba así, pero sin embargo había muchos restos de pan de oro. En época romana bueno, hay comunes, hemos encontrado bastantes. Y este es otro niño pequeño, un sudadulto de 3 o 4 años, que no solamente, esta es la mismo sello que antes han visto, el de vida eterna, pero lo hemos encontrado en el año 22, en el año 21, y lo mismo, este papiro doblado, en este caso tenía 8 capas, está doblado en 8 capas, pero interesante, otra lengua de oro. Dentro de la cavidad bucal tenía una lengua de oro. Y ese año, en el año 21, encontramos 3 lenguas de oro. Esta es de una momia que se encontró, de un individuo momificado en el sector 26, este que tenía la tumba con tantas momias en la parte superior, pero que el Servicio de Antigüedades lo guardó nos dijo que lo guardáramos en nuestros almacenes, bueno, que no se podía estudiar nada, y este año dijo, hay que estudiarlo, como sea, pero hay que estudiarlo. No teníamos ya, y entonces es lo que hicimos. Se veía aquí la lámina de oro y esta es la lengua nuestra, que se conservaba perfectamente. Y encima la lengua de oro. Encontramos 3, ahora verán la tercera. Si hasta ahora el Servicio de Antigüedades no le había dado mucha importancia a las 11 lenguas anteriores, no sabemos por qué, esta vez sí. Y antes de que nosotros saliéramos de Egipto, se acabara la campaña, ya habíamos salido en los medios de comunicación. No lo digo en plan un poco para decir que bien, sino porque nosotros, ninguna misión, puede sacar nada públicamente hasta que no lo saquen los egipcios. Y a veces vuelves a casa y, claro, los sponsors también te dicen, oye, que queremos empezar a mostrar lo que... Una conferencia sí, pero publicación no. Entonces, queremos mostrarlo ya, pero mientras no lo saque el Servicio de Antigüedades, nosotros no podemos. Aunque sea en un periódico, bueno, de tirada general, no hace falta que sea una publicación. Pero para nosotros en este caso nos fue muy bien porque en el año 21 pues encontramos las lenguas de oro y las tumbas saítas. Y antes de que nosotros volviéramos a casa ya estaba publicado en todas partes. Así que desde Egipto pudimos enviarlo a todo el mundo. Y eso, bueno, también es importante. Y esta es la tercera lengua de oro que encontramos porque en el año 21 habíamos encontrado esta tumba, la tumba 48 romana, que como ya llegábamos casi a la pandemia, casi vamos en la pandemia, el Servicio de Antigüedades unos días antes de que volviéramos a casa nos dijo que no abriéramos más, que esta tumba, bueno, limpiáramos esta primera estancia, pero que no nos metiéramos en la segunda, porque no sabían si tendríamos que salir antes de tiempo, ¿no? Así que lo dejamos. Pero en el año 21, cuando volvimos, entonces sí, limpiamos esta, que encontramos, ahora lo verán, una tumba persa, pero quisimos ver cuál era la entrada y para sorpresa nuestra, primero encontramos estos, muchos bloques de piedra caídos, no había entrada, estaba destrozada, y encontramos muchos individuos de época romana destrozados, pero parte de lo que sería la boca y la mandíbula de un individuo que tenía otra lengua de oro. Bueno, estas son parte de las lenguas con las 3 que antes has visto. En algunas tienen forma de lengua, pero otras pues no tanto. Y como las tumbas persas nosotros no habíamos encontrado ninguna, la tumba 38, que es esta de aquí, es el hueco que habíamos encontrado y nos encontramos con esta tumba. Las tumbas persas que, por cómo están cronológicamente, dedujimos que eran persas, el persa es del 525 al 332 antes, y que, nunca tienen el techo abovedado, todas son individuales, no llevan sarcófago y no llevan ajuar funerario. Pero todas, o la mayoría, que hemos encontrado, tienen frente a la entrada de protección estos bloques de piedra en vertical, protegiendo al difunto. El difunto de los que hemos encontrado siempre están sobre una tabla de madera, momificados, y como mucho llevan un cartonaje destrozado, polícromo, y muchas cuentas de collar pertenecientes a la malla que lo cubría. Bueno, esta es la tumba 38. Los ladrones entraron por aquí, aquí está el otro bloque, y lo vaciaron entero. Pero para nosotros fue muy importante porque nunca habíamos encontrado ninguna. Y en el año 20 continuamos por el oeste, y en la habitación 8 encontramos otra vez el pavimento y otro recorte que tuvimos que ampliar, y aquí dentro encontramos 3 tumbas.
estas tres, que son la 41, 43 y 44, esto está mal, esta es la 44, esta es la 43, perdón. Y luego la 40 romana, que nos quedaba esta parte por excavar, encontramos la 45, y en la 42, donde han visto los individuos momificados con los cartonajes y la máscara yelmo femenina, encontramos estas dos. Bueno, este es un dibujo, un croquis del arquitecto de cómo están, con la entrada por el norte, y los individuos estaban con la cabeza hacia el norte y el cuerpo hacia el... Este es los bloques, uno de ellos. Esta es la entrada de la 41, que tiene el techo plano, el individuo en muy, muy mal estado de conservación, es muy estrecha, y entonces no podíamos entrar, y lo que decidimos fue, bueno, poner estas cajas de, no sé, de tomates, no sé, que son una tabla, y a excavar así. Siempre dijimos, hay como 4 metros de profundidad en el recorte, entonces lo que dijimos es que siempre tiene que haber 2 personas dentro, decidimos, una dentro de la tumba, la otra en la entrada de la tumba, y más o menos cada media hora o cada 20 minutos, dependiendo de lo que la persona aguantara, porque era muy difícil de... Y además ya llevábamos la mascarilla, íbamos con mascarilla, con la luz, bueno, fue un poco duro, pero bueno, al final lo conseguimos, ¿no? Este es un individuo masculino que tenía restos de cartonaje, muchas cuentas de collar y canutillos de la malla funeraria. Todos los bloques de piedra en época saíta están unidos con cal de color rosado y aquí grisáceo. O sea que hay unas diferencias porque cambia también un poco el rito y no tienen ajuar funerario. Pero mientras limpiábamos el techo de este, nos encontramos esta hacia el oeste, que tiene esta doble a 2 aguas o inclinadas, que estaba cerrada. Ilusos de nosotros, pero pensamos, a lo mejor aquí está el ajuar. Bueno, no, pero bueno, también es muy importante. Había otro individuo, en este caso femenino, que no tenía malla funeraria, pero sí el cartonaje. Estaba destrozado. Pero no destrozado porque lo hubieran destrozado, porque nosotros lo desprecintamos. Simplemente que bueno, no tenía quizás una buena proceso de momificación, y luego en este sitio tan estrecho pues se ve el pobre, se fue descomponiendo. Y esa la tumba 44, que también estaba precintada, que es esta, con la cabeza hacia el oeste. Pero, en cambio, si el suelo de los otros dos era simplemente como tierra batida, habían puesto de manera intencionada estos cantos rodados. Tuvimos que acondicionar, asegurar, porque se nos caía, y Eloy Algorri, que es nuestro arquitecto, dijo, estas dos locas se van a meter aquí y no puede ser que se les va a caer encima la tumba. Y nos dijo, esto ni hablar, así que lo tuvimos que acondicionar. Bueno, esta es la entrada de la tumba 40, que no es por pozo, no es por escalera como la 39, pero al llegar al suelo, también en este lado, que es la esquina suroeste, otra vez, otra tumba, que es esta, que sale por el oeste, por debajo del muro, y también con estos bloques. Dentro estaba el individuo, también había, bueno, muy deteriorado, también había cuentas y collares, bueno, cuentas y canutillos del collar, etc. Y en la tumba 42, la que antes les he mostrado de época romana, también a mitad del pavimento había un recorte y nos encontramos inmediatamente estas dos tumbas, totalmente vacía, es pequeñita, estas dos que hemos visto, esta y la siguiente, no, esta, la 47, no tenían los bloques. Bueno, me figuro que no podían poner los bloques, si lo tuvieron, pues si no podían edificar encima. Así que nada. Y nos encontramos por primera vez susceptis, unos 22 susceptis, no sé si aquí están todos, pero unos 22 susceptis anepigráficos y, bueno, ya ven, que no se les marca, muy poco limitados sus rasgos, ¿no? Pero una gran cantidad enorme de la malla funeraria. Y tenía este techo truncado, pero sí el suelo de bloques de piedra como tenía la tumba 38. Bueno, pero esto para que vean, el suelo y ¡pum!, el recorte. E inmediatamente encontramos las tumbas. En el año 21, como he dicho, nos dejaron excavar esta tumba y lo mismo, estaba vacía, esta cámara 2 de la tumba 48 romana, y encontramos la tumba. Pero por sorpresa nuestra, pues dijimos, bueno, vamos a ver la entrada, qué pasa. Bueno, estaba destrozada y aquí sí que encontramos las tumbas saítas. Esta es la entrada destrozada, no sabemos si era por pozo, por escalera ni nada. Primero encontramos esta, estaba abierta, muy destrozada la parte norte, las dos son individuales, las dos se entra por el norte. Tienen también la unión es con mortero de cal de color rosado y son bastante toscas.
y desde luego los sarcófagos también. Esta es la 53, la primera, y la de al lado, la 54. Bueno, la 53, esto es visto desde el norte, tenía la tapa abierta, muy tosca, pensamos que quizás estaba inacabada, no sabemos por qué, anepigráfica, el cuerpo estaba muy destrozado, de hecho la cabeza la encontramos cerca de los pies, pero tenía este pequeño nicho, hornacina, donde debieron de ir los vasos canopos, 2 aquí y 2 aquí que ya no los tenemos. Iban con seguridad, luego veremos por qué, iban con seguridad, pero como esta parte ya no se conserva, pues solamente encontramos restos de una diadema de pan de oro en la cabeza, en la frente del individuo femenino, el único amuleto de hematitis muy bueno, un reposacabezas, posiblemente por el color no lo vieron y lo dejaron, estaba mezclado con el cuerpo, y numerosos canutillos y cuentas de este color azulado. Pero, para sorpresa nuestra, cuando empezamos a limpiar desde el norte, que era la entrada, íbamos viendo que no se rompía, no estaba roto, no estaba roto. Decíamos, ahora cuando llegamos aquí encontraremos las llaves. Y sí, así que estaba cerrada. Es una tumba, ya digo, muy tosca, también así abovedada, con el techo abovedado, pero lo importante es que hasta entonces, no, desde el momento del enterramiento hasta ese día, que era el 2 de diciembre, pues no se había encontrado, no se había abierto, ¿no? Y para nosotros, primero, por ser única, es muy difícil encontrarla entera también en Egipto, y porque nos demuestra cómo colocaban parte de ese equipamiento funerario. Tiene un equipamiento básico, lo completo, que tiene que tener, lo mínimo que tiene que tener, como ahora veremos. Aunque sea la entrada, entramos por aquí, que nos era mucho más fácil, Se abrió, empezó a llegar, pues evidentemente, todo el servicio de antigüedades. No digo nada. Y ya está. Y esto es lo que nosotros vimos desde la entrada. ¡Uy! Que me caigo. Gracias por avisar, porque me voy para abajo yo. Madre mía, lo siento. Mejor esto. Y nos encontramos, por un lado, el sarcófago, anepigráfico, pero evidentemente masculino. Encontramos las hornacinas con los vasos canopos. En este caso, aunque este es Duamutef, la cabeza de Anset está en el suelo y la de Duamutef tendría que estar aquí, pero las personas que lo colocaron se les debió de caer o lo que sea y ahí lo dejaron. Hay muchos restos de la madera que debió de estar a lo mejor o tapado o con una caja, está lleno de restos de madera. Aquí encontramos los 399 euseptis, en este lado. Aquí una jarra no muy buena, alargada, una cerámica bastante ya mala y que además un poco astillada. Dentro había restos de un material de tejido que posiblemente formaba parte de la momificación en su momento. Y en este lado había un fragmento de cartonaje de un disco solar con los rayos y un escorpión. Bueno, este es el rostro, evidentemente nada tiene que ver con este, pero es de época saíta. ¿Es inacabado o lo hicieron así expresamente y así lo dejaron? No lo sabemos, pero aún es peor el de la mujer, pero bueno, ya digo, y el fragmento lo encontramos, aquí ven los euseptis todavía, pum, 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 todos. Estos son los vasos canopos, muy malos, tienen una inscripción, uno de ellos ya la ha perdido y ya me parece que Duamutef, o no sé, ya por eliminación solo quedaba uno. Dentro estaba las viseras, que por supuesto guardamos, ahora están en estudio, y estos son parte de los euseptis. Ya digo, 399 euseptis, había 3 que tenían el nombre de Osiris, muy mal escrito en la parte en el dorso, y los restauradores vieron que 3 o 4 de los euseptis habían sido restaurados en su momento, porque como son distintos, que no sé si, bueno, pues son de diferente talla, de diferente forma. Esto fue una reutilización en su momento que el señor no tenía y cogemos de aquí y de allá, ¿no? Entonces, pues, este se nos ha roto, pues lo unimos. 399. Se abrió la tapa, nosotros queríamos llevarnos el cuerpo y estudiarlo allá, bueno, y hacerle una radiografía, y en cuanto se tocaba, se quedaba, por dentro estaba. Entonces se tuvo que hacer el estudio ahí. Ya vemos que lleva los brazos cruzados como Osiris, evidentemente. Tenía estas vendas muy ennegrecidas, muy duras, muy acartonadas, lleno de canutillos de la malla funeraria. Hay algún texto en blanco, no texto, letras en blanco que hay que ver porque está muy destrozado. Ya no es tan azul las cuentas, ese color que tenía llamativo, ahora ya es más
amarronado, rojizo. Se encontró, porque estaba destrozada la parte delantera, este escarabeo de corazón, no es anepigráfico, no tiene ninguna inscripción, y bueno, la antropóloga Francesca Puglia, que era la primera vez que venía a Oxirrinco, estaba que no se lo podía ni creer. La verdad que, bueno, decía, no puedo creerme. Decía, pero es muy buena trabajando. Tenemos 3 antropólogas, la doctora Viviana Agustí, que viene desde hace muchos años, ahora Francesca Puglia, y también ya, porque a veces ponemos en reserva a la doctora Dolores Colina, que ella, Cudi, que la conocemos como Cudi, que ella sí que hizo la tesis sobre Oxirrinco, sobre momificaciones y enterramientos cristiano-bizantinos. Bueno, un reposacabezas y muchos amuletos tenía, muchísimos. Aquí pongo un ejemplo, pero que tenía muchos amuletos. Y en el año 22, ya con eso me queda poco, es que me enrollo mucho, lo siento, pues estuvimos excavando las tumbas romanas, pero quizás la importante es la tumba 57. En todas encontramos individuos momificados, algunos con fragmentos de cartonaje, pero la tumba 57 tenía en la esquina sureste este recorte, de nuevo, aquí se ve mejor, este recorte de aquí, que a unos 3,5 metros, esto he puesto la escalera, a unos 3,5 metros había 4 tumbas de época persa. Estaban puestos en una bóveda, habían recortado el sustrato rocoso como a modo de bóveda, ahora lo verán, y habían construido las bóvedas. Pues posiblemente en época romana, cuando quisieron construir la tumba, encontraron esto, entraron y lo saquearon. En este caso sí estaban saqueadas. No había individuos colocados, como en las tumbas 41, 43 y 44, pero sí los estudios de todos los huesos que se encontraron, etcétera, dieron 17 individuos de adultos y 4 infantiles. Había restos también de cartonaje dorado, hay cartonaje policromo, pero muy poco. Esta es ya ven la bóveda, también nos dio miedo, pero el arquitecto nos dijo cuando vino, que lo encontramos una semana antes de que él viniera, y nos dijo, no hay ningún problema, no pasará nada, limpiar hasta aquí, y ya está, compramos cascos, y no vean lo contento que iban los obreros con sus cascos amarillos, y bueno, pues al final, este es el... Y como nuevo sector, abrimos aquí el sector 39 al este de la tumba 14, que encontramos 12 tumbas de carácter, de época cristiano-bizantina. Aquí, faltan 3, que todavía nos faltaba por encontrar. Solamente con 12 estructuras, 11 tenían individuo en su interior, siempre con la cabeza hacia el oeste, el cuerpo hacia el este, porque así ven amanecer. Pero quizás, esto sí, ya el plano con todas. Quizás lo más representativo en este momento, todavía estamos en estudio, es que en este lado y en esta, aquí he puesto la fotito porque esta ya la habíamos sacado, la encontramos unas horas después, encontramos estas 2 vasijas, que son pequeñas, esta tenía una tapa de la propia, la habían abierto, y dentro una rana completa. Esta también tenía una rana, pero tenía tapón, y la microexcavación la hicimos en el laboratorio y estaba en mucho peor estado, ya estaba muy destrozada, pero esta estaba completa. Es muy importante, es la primera vez que nos aparece, pero es muy importante, aunque sea esto tan pequeñito y tan así, porque nos demuestra la evolución. La rana representa la resurrección, el renacimiento a una nueva vida, pero lo representaba en época faraónica con la diosa Heqet. No nos podemos olvidar. En época tolemaico-romana también habrá lucernas, que luego hay lucernas con la representación de ranas. Y época cristiana volverá a coger para sí, con otro contexto, evidentemente, pero está hablando de la resurrección y el renacimiento a una nueva vida. Así que para nosotros es muy importante. Tenemos la rana, ahí la sacamos, la tenemos ahí. No sé si el año que viene la pobre se habrá abierto del todo, pero tenemos la rana. Esto es una muestra de las lucernas, y esta es la que les mostraba, está publicada, estas no están publicadas, esta sí, de las lucernas con forma de rana, que aparecen en muchos enterramientos, no solo en Oxirrinco, en muchísimos enterramientos. Algunos tienen más forma de rana, otras más esquemáticas, pero lo que representa es la resurrección en la nueva vida. Estos ejemplos de lucernas también llevan las marcas de los alfareros. Encontramos por vez primera una túnica en un enterramiento cristiano que se conserva perfectamente. Los restauradores pudieron unir los fragmentos y hacer la túnica completa. Se conserva muy bien. Ellos estaban encantados, pues pasaron
horas para poder hacer esto. ¿Qué queremos hacer este año? Inshallah, continuar al oeste de este sector, al norte de este sector, y queremos abrir este nuevo, entre la Basílica y la tumba 14. No sabemos si lo vamos a conseguir hacer todo esto, porque esta parte la que llevamos 4 años queriendo, pero como sale tanto por aquí, pues al final se nos acaba el tiempo y es lo que hay, no podemos hacer más. Pero bueno, a ver si este año estamos esperando que nos den el permiso, ya lo hemos pedido, y a ver. Bueno, aparte de las publicaciones, todo investigación tiene que tener una difusión enorme. No sirve de nada que lo guardemos en un cajón y hasta aquí hemos llegado. Así que el año pasado nosotros hicimos una exposición con motivo de los 30 años en la Fundación Gavarrón, que está en Mula. La Universidad Católica de Murcia nos invitó a dar unas jornadas sobre los 30 años. Se había hecho en Almería y luego en Cartagena, que hemos acabado a finales de este año, una exposición de las misiones arqueológicas que trabajan en Egipto. Evidentemente siempre con fotografías, no podemos traer las piezas. Primero porque es muy difícil y sobre todo es muy costoso y no sabemos si nos las van a hacer. Muy, muy costoso, ¿verdad que sí, Miriam? En fin, no. Así que, bueno, esta es de la Universidad de Barcelona, que cerró ayer. Y bueno, quería mostrarles la importancia de poder mostrar no solo libros, que no todo el mundo los va a leer, pero también congresos, jornadas como estas, que desde aquí agradezco muchísimo que hayamos podido mostrar los hallazgos y, bueno, todos y cada uno o parte de los mismos que han trabajado. Estas son la restauradora, esta es Celia, esta es Margalida, esta es Annie Pagó, bueno, Bernat, que ya... Margarita, que ahora ya no viene, Adriana, que digo yo, las nuevas adquisiciones, una chica fantástica, este es Ibrahim. Bueno, este es un raíz que teníamos de siempre, mandaba indescriptible, y ahora ya está muy mayor y se sienta aquí y ya está. Pero de vez en cuando se acuerda que mandaba y les pega unas broncas que digo, madre mía. Y estas son las restauradoras, las antropólogas, esta es la doctora Viviana Agustí, esta es... Nura Castellanos, y bueno, y he puesto esta imagen porque antes teníamos burros, ahora ya para quitar todas esas terreras y todo eso, que tenemos que pedir permiso, en el permiso lo tienes que poner, si no, no se puede hacer, teníamos burros, teníamos muchos burros, los llevábamos así y ya está, tenía unos nombres, Mazinger Z, Bush, la otra, Condoleezza Rice, porque era esa época. Sí, la Condoleezza Rice, el burro, y tenían uno panque, que yo tengo una foto, no quiero traerla, me da vergüenza, que tenía, esto estaba pintado de naranja, y yo tengo una foto con el burro, pero me da vergüenza, así que no lo he traído. Bueno, y este es los Rice que vienen, este es el que han visto antes, estos son los que tenemos ahora, Mohamed y Salah, mi compañera la doctora Maite Mascort, Nuria Castellano, el topógrafo y mi menda. Ya ven la diferencia, que nadie nos puede preguntar por el tiempo, ya con Arayac, pero debajo lleva la sudadera y la camiseta, y yo con mi manga corta, que no me la quito nunca. Así que bueno, pero somos muy buenas amigas, nos llevamos muy bien personalmente y profesionalmente mejor. Así que bueno, muchas gracias por todo.